Buenos días, y a 3 meses de las elecciones vamos a conversar de frente con Manuel Domínguez. Él fue secretario de Comunicación del Estado, también fue director de Llorente y Cuenca y es experto en comunicación política. Bienvenido, Manuel, a hablar de frente. Gracias, Sabrina, contento de estar aquí contigo. Lo primero es hacer una radiografía de este nuevo electorado. Y a mí me llama la atención que el 48% del electorado tiene 40 años o menos. ¿Qué significa eso? Eso va a tener impactos de fondo y de forma en la campaña que vamos a ver. No va a ser una campaña como estamos acostumbrados, va a ser una campaña distinta. Estamos asistiendo ante la toma del país por parte de un nuevo ciudadano, un nuevo panameño. Algo de eso ya vimos en octubre pasado. Y si le sumas ese grupo demográfico joven que está asumiendo los asuntos del país, la creciente participación de las mujeres en los temas del Estado, te das cuenta que tenemos un electorado completamente distinto que ha ido cambiando de manera dramática. Ahora bien, cuando revisas el censo que se divulgó en el año 23, te das cuenta que la edad media de Panamá es 30 años, que sincroniza muy bien con lo que dice el padrón electoral. Claro. Es decir, tienes una población, mucha de esa gente, la mayoría nació después del 89, por lo tanto, su construcción emocional no tiene la reversión del canal, no tiene la invasión, no tiene un montón de cosas que a lo mejor la generación nuestra sí funcionaban como drivers para tomar decisiones. Esta es una generación que ya nace también en un país con cosas dadas. Yo recuerdo en los 90, cuando yo era joven, por ejemplo, que temíamos un golpe de Estado. Eso era un tema que estaba allí y nos preocupaba a todos. Eso hoy día es impensable. Por lo tanto, esta generación parte de un techo mucho más alto y es mucho más exigente. Ahora, cuando tú la analizas como elector y como sujeto consumidor, esta es una generación que es muy densa políticamente. Es decir, es una generación que consume mucha información y está permanentemente debatiendo en los espacios digitales. Por lo tanto, es una generación altamente politizada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una generación políticamente densa, que la política tradicional le va a costar seducir, le va a costar orientar hacia lo que quiere proponerle. Dices que consume mucha información. ¿Cómo la consume? ¿En medios tradicionales, en redes sociales? Porque eso también tiene implicación sobre la calidad de esa información. Fíjate, si comparamos a este elector, digamos, con el elector que está reemplazando, digamos, con los que tenemos 40, 50 años hacia arriba, en el mundo análogo que conocíamos antes, la política se nutría del ciclo noticioso, periódicos en la mañana, las televisoras ampliaban eso y después los programas de debate lo profundizaban. Ese era el ciclo que vivíamos. Las redes sociales y la telefonía y la internet acabó con eso. Ahora el ciclo es de 24 horas. Otra característica de ese mundo anterior, el que quería enterarse de política tenía que ir a la información, es decir, tenía que leer el periódico o tenía que ver la televisión. El modelo de internet es que todo llega a ti sin buscarlo. Por lo tanto, este lector está altamente politizado y está permanentemente debatiendo de temas de animales, temas de derechos humanos. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los temas que movilizan el voto joven, ese voto? Fíjate que aquí hay una cosa también interesante, que se revela el agotamiento del modelo político, electoral y estatal de Panamá. Es decir, el diseño institucional de Panamá está predicado por un país de los 90. Pero eso ya pasó. Es decir, ya la ciudadanía se ha ido moviendo, pero el Estado sigue como anclado a unas viejas formas. Y eso es el problema que están teniendo los partidos políticos. Los partidos políticos no están pudiendo conectar con ese nuevo panameño simplemente porque no conectan con los nuevos temas. Y si yo te menciono, por ejemplo, temas como salud mental o salud sexual y reproductiva, violencia contra la mujer, medio ambiente y sostenibilidad, ninguno de esos temas fue traído a la opinión pública por la política tradicional. Eso fue traído por una nueva generación, eso fue traído por las mujeres que vienen creciendo de manera sistemática en la conversación pública. Por lo tanto, esos son los temas que van a mover a ese elector. Son temas que le importan, de los que están muy nutridos, tienen las ideas claras y no van a estar sentados esperando ver un jingle o esperando que los convenzan para moverse en una dirección u otra. Ya saben lo que quieren. Ese fue el elector que vimos movilizarse masivamente en octubre y noviembre del año pasado contra el contrato minero. Quiere decir que el medio ambiente y específicamente la postura que tomaron los candidatos presidenciales sobre el contrato minero van a marcar la elección. Eso va a marcar de manera importante la elección, y especialmente por el contraste que va a ocurrir entre los candidatos de una y otra alternativa. Sin embargo, fíjate que octubre tiene dos lecturas. Una puntual, que es el tema de la mina, pero otra de fondo. Y tal vez fue la primera vez, yo le llamo el renacer de octubre,
tal vez fue la primera vez cuando un movimiento toma forma en el espacio digital y gana la calle. Creo que fue la primera vez que vimos ya esto en su máxima expresión. Y eso solo se dio porque ya hay suficiente gente discutiendo en digital para irse a la calle. Es decir, que ya podríamos pensar que el más grande reto del 24 para Panamá no va a ser para los candidatos a ganar la elección, va a ser gobernar un país que ya tiene este modelo de movilizaciones que pueden ser cortas, pero de manera dramática. De lo digital a la calle. Claro, de lo digital a la calle. Que de hecho es el nombre de uno de los movimientos que se movilizó, Sal de las Redes. Y lo que hicieron fue salir de las redes. Claro, o sea, ya estás viendo que ahí se congregan, se unen, no hay un liderazgo claro. Y fíjate lo que pasó en ese momento. La política tradicional no supo cómo conversar con ese movimiento. Simplemente, incluso aquellos candidatos que se oponían al contrato y que participaron en las movilizaciones. Y los propios, ponte los diputados más vocales que abanderan que son los diputados del pueblo, simplemente desaparecieron. Desaparecieron porque no tenían cómo conversar. Pero se fortalecieron otras figuras. Claro que sí. Estuvo Ricardo Lombana en las manifestaciones, estuvo Maribel Gordón en las manifestaciones. Claro que sí. Los fundadores del movimiento Vamos y varios de sus candidatos estuvieron en las manifestaciones. ¿Qué tanto va a pesar eso? O sea, la memoria, tú estás describiendo un elector que recibe cada 24 horas un nuevo ciclo de noticias. La memoria de lo ocurrido y de qué dijo cada quien, ¿durará hasta mayo? Es que yo creo que octubre no fue solo sobre la mina. Yo creo que la mina fue el elemento aglutinador, porque además era muy concreta la discusión, era un contrato, o sea, no hay una cosa más concreta que un contrato, aprobado o rechazado. Entonces, eso creo que hizo que de alguna manera aglutinara muchas cosas, pero de fondo lo que hay allí es un ciudadano que ya el Estado no le responde, no le funciona. Es cierto, estamos un ciudadano que está totalmente divorciado de la arquitectura del Estado y de los partidos políticos, ¿no? Es un elector que además tiene cómo comparar. Desde su celular puede comparar cómo se vive en otros países, cómo se habla en otros países. Y es un fenómeno que está urbanizando al joven en las provincias. Porque antes tú decías que en la capital había una realidad y en las provincias otra. Pero lo que ha hecho la tecnología es democratizar la información. Por lo tanto, un chico que está en David o en Yavisa tiene la misma información y el mismo debate que uno que está en la capital. Por lo tanto, esa coyuntura de interior capital también ha ido sufriendo. Así que yo creo que sí, el tema va a ser importante. La mina per se, no sé cuánto, pero los temas de fondo que se manejaron ahí, de forma también, creo que van a tener una incidencia fundamental en la campaña. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Manuel Domínguez, usted ha descrito un voto muy de opinión. Vamos a conversar en el siguiente bloque del voto clientelista. ¿Cuánto pesa eso? Yo quiero su opinión también de cada uno de los candidatos y precisamente de cómo esto configura el tablero electoral. Sigo conversando en De Frente con Manuel Domínguez. Sigo conversando en De Frente con Manuel Domínguez, haciendo una radiografía del nuevo electorado. Usted habló precisamente de ese voto de opinión, del voto que se moviliza con principios, con temas, el que vimos en las calles en octubre y noviembre del año pasado. ¿Qué pasa con el voto clientelista? El que seguramente va a reelegir a algunos, no sé si a todos, de los caciques regionales, en Bocas del Toro y en otros lugares donde básicamente votan porque reciben algo a cambio. ¿Qué tanto? ¿Cómo sopesaría usted, qué peso específico le daría a cada tipo de voto en el Panamá del 2024? Yo creo que el voto clientelista, siempre he dudado un poco de esa figura, ¿no? Siempre creo que pareciera más una construcción desde cierta mirada del país que un efecto real. Ahora, la política es local siempre, toda la política es local. Por lo tanto, en provincias, en representantes de corregimiento, para alcalde, sí se dan esos fenómenos, hay cierta dependencia, digamos, a sueldo, hay mucha gente que depende directamente. Ahora, yo creo que eso es una manifestación de que las instituciones no funcionan. Porque si una persona tiene que depender de un diputado para acceder a una cita médica o un representante de corregimiento para tener unos materiales para construir la otra mitad de su casa, lo que te está diciendo eso es que hay una rendija por donde se están metiendo el clientelismo. Porque yo francamente creo que no hay una gran cantidad de panameños que están sentados esperando que lo vayan a resolver. La gente sale a trabajar y tú ves los números. La informalidad nuestra es enorme. O sea, la gente sale a trabajar, la gente sale a pelear por lo suyo. Ciertamente eso existe, pero yo cada vez dudo más de que sea un factor grande determinante. Piensa en cualquier diputado
que tiene una imagen populista. Cuando vas a ver con cuántos votos gana, 10.000 votos, 15.000 votos. Llega raspando. Llega raspando. Por lo tanto, yo creo que la gente acepta y toma lo que tiene que tomar en función un poco por la situación económica que el país atraviesa y se va a otra cosa. Así es que tiene un factor importante, creo que sí. Pero sobre todo en la Asamblea, sobre todo en la Asamblea. Por las reglas del juego. Claro, pero de nuevo, yo creo que la nueva generación es más volátil que esa generación anterior que era fiel a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué piensa usted, experto en comunicación política, que a los partidos les cuesta comunicarse con este nuevo elector? ¿Sería tan fácil contratar a un consultor y que le digan cuáles son los temas que le importan a la juventud? Yo creo que ya no es tan fácil porque yo creo que el diseño de los partidos políticos panameños ya caducó. Es decir, yo creo que ellos estaban hechos o fueron hechos en algún momento para otro país. Ya simplemente las agujas se movieron. Y este ciudadano del que estamos hablando, los ve con desconfianza. Ya no es un tema de comunicación, es un tema de cómo me relaciono con ese partido, si me representa o no, ¿no? Entonces, le cuesta mucho por eso, porque creo que el mismo modelo está caduco ya y creo que la nueva generación está avanzando hacia otros lados. Te lo voy a poner un ejemplo. Un joven hoy día puede comprar una zapatilla en una empresa de Oregon o en China o puede hacer lo que quiera, ¿no? Va a un centro comercial, tiene una experiencia de primera, aire acondicionado, todo está limpio. Cuando ese joven acude a los puntos de contacto del Estado, de servicios del Estado, en los 90. Claro. Lo único que seguramente sufre a recibir la salud o recibir la educación. Entonces, el joven está contrastando eso. ¿Por qué aceptar que el seguro sea como sea? ¿O por qué tengo que tomar una fila de 2 horas para sacar una calcomanía si tengo esta otra alternativa? Si tengo otra alternativa. Hace 20 años los mundos eran iguales. La gente compraba en la central de Caledonia, en la capital, que eran parecidos a cómo lucían las instituciones. Pero ya cambió. El país privado ha ido cambiando, se ha ido moviendo y el joven hoy puede contrastar y no tiene por qué aceptar que las cosas del Estado sean malas, el servicio sea ineficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esta campaña usted considera que lo más fuerte serán las marcas políticas o las personas? Esta va a ser una campaña de personas, porque el movimiento, la conversación digital, las redes sociales, es sobre personas. Las marcas suelen perder siempre allí. Esta es una campaña sobre liderazgo y lo estamos viendo en todas partes. En Bukele lo vimos ahora en Milei, en los diferentes países estamos viendo. Es una campaña de personas, una campaña de ideas claras, es una campaña de propuestas claras y de un mensaje claro. Yo creo que las corporaciones políticas, y le está pasando también a las empresas, están perdiendo cada vez más terreno frente a las personas. En una discusión que es eminentemente de personas. Por eso que la gente más exitosa en el mundo digital son los artistas, los deportistas, porque son un par. Así que los candidatos que se logren mostrar como un par a ese electorado son los que más éxito van a tener. Antes de preguntarle por cada uno, tengo que decirle que, por ejemplo, en Colombia, la experiencia de los influencers que han llegado al poder ha sido malísima. Seguramente. O sea, pueden llegar al poder, pero no pueden ejercer o administrar el poder tan fácilmente porque no tienen las competencias. No, sí, aquí todo lo que digo lo pongo un grano de sal de que estamos hablando de la mecánica. Claro. El resultado puede ser otro. Claro. Hablemos entonces de esas personas y quiero que me diga una fortaleza y una debilidad de cada uno de los candidatos. Martín Torrijos. Martín Torrijos creo que tiene el reto de separarse definitivamente de su imagen PRD. Bueno, ya renunció. Acaba de renunciar, pero bueno, Torrijos es una marca PRD sin duda alguna, es una marca, el heredero, digamos, de ese emporio político. Creo que él ha estado haciendo el trabajo para distanciarse. Seguramente los candidatos se lo van a recordar cada tanto en la campaña. Por otro lado, tiene la ventaja, o digamos, el atributo de la experiencia. Creo que su gobierno fue un gobierno bastante tranquilo, aunque pasaron algunas cosas. No hay una recordación, a mi juicio, muy negativa de ese gobierno y su reto creo que va a pasar por eso, ¿no? Creo que también tiene un reto de movilización conforme está en un partido que es pequeño, claro. Pero veremos a futuro, ¿no? Ricardo Lombana. Yo creo que Ricardo Lombana, el gran reto suyo va a ser convencer a una parte del electorado que su cambio, ¿qué tan dramático va a ser el cambio que propone? ¿De Independiente a Moca Sí. O no? ¿O la gente no ve esa diferencia? Yo creo que Ricardo ya tiene su base dura. Yo creo que él ya la tiene. Creo que un reto para él va a ser cómo seduce a otra gente que a lo mejor no se siente cómoda con el planteamiento muy dramático, algunos planteamientos un poco fuertes que él hace, ¿no? Pero bueno, hay que decir también que la campaña acaba de empezar.
y vamos a ver los mensajes de todos estos candidatos evolucionar conforme vayan avanzando. Yo creo que Ricardo tiene la ventaja de que es joven y que sigue teniendo un mensaje de outsider. Ricardo sigue siendo una persona de afuera que está entrando al sistema, por lo tanto tiene todas las posibilidades también de ganar. Y lo vieron en esas movilizaciones. Claro que sí. Al que no vieron en las movilizaciones fue a Rómulo Rux, siempre asociado con la firma de abogados Morgan & Morgan de la empresa minera. Sin duda alguna que el reto que va a tener Rux pasa por cómo va a manejar los ataques que le van a hacer en función del tema minero, ¿no? Eso me imagino que hay una estrategia montada para ver cómo pivota hacia los temas. Es el tema minero y es el tema Panama Ports, o sea, es el tema de la firma que representa. Bueno, por eso siguen siendo temas elite, ¿no? No, en la gran campaña importa a cierta gente y se entienden en cierto contexto, pero cuando ya vas a calle, tal vez no es tan importante. Pero de ¿Y nuevo, su fortaleza? Creo que es un candidato que proyecta sector privado y creo que la economía es un tema importante en esta elección y creo que eso puede ser una fortaleza. ¿Cómo ve usted a Zulay? Yo a Zulay Rodríguez siempre en la asamblea la vi como como que era más grande que la asamblea. Y ahora en el contexto presidencial no veo eso, ¿no? Y creo que también ha estado mandando unos mensajes de alianza o posibles alianzas. No estoy seguro hacia dónde va Zulay Rodríguez, pero bueno, como ventaja tiene que es mujer y que ya sabemos que es una persona que sabe hacer campaña y que se va a hacer escuchar. Bueno, me faltan 4 candidatos todavía, así que vamos a dejarlos para el bloque que viene. Sigo conversando en De Frente con Manuel Domínguez. Sigo conversando en De Frente con Manuel Domínguez y estábamos haciendo una radiografía precisamente de las debilidades y fortalezas de los candidatos presidenciales. Melitón Rocha. Yo creo que Melitón Rocha solo puede ganar. Yo creo que entró a una... Digo, solo puede ganar de donde viene, no la presidencia. No, para él. Yo creo que Melitón Rocha, creo que nadie apostaba por su candidatura, logró inscribir su candidatura y rápidamente se hizo un espacio en una agrupación política país. Y yo creo que yo veo a esa organización más adelante aliándose con un posible ganador de las elecciones. Por lo tanto, Melitón va a tener ya en la campaña un escenario. Él es un tipo muy sagaz, he trabajado con él, lo conozco, y a futuro vamos a ver cómo se manejan dentro de ese escenario, pero yo creo que en funciones de que va a ganar en el sentido las político. Posturas del partido que lo postuló de país no necesariamente son las posiciones de este nuevo electorado, pero bueno, dejemos eso ahí porque no tenemos suficiente tiempo. José Gabriel Carrizo. Bueno, tiene el enorme reto de ser el candidato del gobierno, que hasta ahora nadie ha logrado ganar las elecciones. Ese es un peso enorme que tiene él. Yo hasta ahora lo he visto a él comunicándose fundamentalmente hacia su base, ¿no? Como asegurando su base. Obviamente tiene un problema también con la candidatura de Martín Torrijos y creo que lo vamos a ver ahora a él tratando de ampliar su piscina de votos, tratando de llegar a otro electorado. Maribel Gordón. La profesora Gordón, a mi juicio, está haciendo una campaña en contra de. Y esas campañas tienen el problema de que, aunque tienen adeptos, son campañas que no generan ilusión, no generan esperanza, no generan... Recuerda que las elecciones son el gran momento de cambio y nos ilusionamos todos de que algo puede cambiar. Yo creo que su campaña tiene que pivotar un mensaje hacia, ok, estás en contra de todas estas cosas, pero ¿qué vas a proponer? Y precisamente la sala penal negó el recurso de casación a Ricardo Martinelli. Él mismo parecía que eso pasaría, porque durante la semana ya se refirió a José Raúl Mulino como el siguiente presidente de la República. ¿Cómo cambia eso el escenario? ¿Quién hereda ese capital político que usted acaba de describir? Se resetea la campaña. Tenemos un nuevo escenario, un escenario que abre las opciones para varios candidatos. El tema de heredar los votos siempre es complejo, eso usualmente no funciona en Panamá. Yo creería que la membresía de Realizando Metas va a esperar alguna señal de Martinelli, de en qué dirección moverse, algún tipo de alianza, en qué dirección votar de lo que viene. Porque endosar, como hemos visto en el pasado, incluso en el momento que el presidente Martinelli trató de endosar a su señora esposa en su momento, eso no funcionó. O sea, el voto es difícil de trasladar, pero de que genera una nueva campaña, la genera, abre oportunidades para otros candidatos que estaban lejos de Martinelli en las encuestas. Por lo tanto, todas esas preguntas que nos hacíamos por la decisión de la Corte ahora generan unas nuevas preguntas que vamos a ver contestadas conforme avance la campaña. ¿Quiénes serían los principales ganadores a su juicio
del hecho de que Martinelli ya no sea un candidato presidencial? Bueno, yo creo que los tres candidatos más opcionados, digamos, detrás de Martinelli, Rux, Lombana y Torrijos, obviamente, ¿no? Uno podría pensar también que el hábitat natural de la membresía de Realizando Metas es cambio democrático. Podríamos uno pensar eso. Pero hay que ver hacia dónde Martinelli orienta esa balanza. Pero definitivamente que estos tres candidatos van a ir a pelear por ese electorado, por esa membresía, porque concita una gran cantidad de votos. ¿Cómo afecta este complicado ya escenario electoral el hecho de tener una sola vuelta? O sea, en 3 meses ya tenemos un nuevo presidente y habrá una dispersión importante del voto. Bueno, esa es parte de lo que hablábamos más temprano de la arquitectura del Estado y la institucionalidad que tenemos que revisar. O sea, nosotros hemos vivido arrancado los últimos años con un presidente, salvo Martinelli, que empezaba con un porcentaje menor a la cantidad de gente que votó. 30%, 29%, 33%. Por lo tanto, su legitimidad arrancaba, digamos, maltrecha en función de que hubo doble de los votantes que no lo eligieron. Ese es un debate que Panamá tiene que encarar. Las segundas vueltas en otros países funcionan muy bien. A mí me gusta mucho porque consolida las fuerzas y da mucho más legitimidad, especialmente en el Congreso, en el Legislativo. Hubo, en la campaña que ganó Juan Carlos Varela, hubo un movimiento del voto útil basado en encuestas. Y el voto útil señaló al que no ganó. ¿Qué piensa usted de ese tipo de cálculos electorales? Yo creo que es algo elite, yo creo que es un planteamiento elite que parte de una equivocación terrible, que es que pensar que la gente vota racionalmente. La gente no vota racionalmente, la gente vota con la emoción. Todos votamos con la emoción. Que lo disfracemos de razón es otra cosa. Pero elegir es fundamentalmente una emoción. O sea, uno cuando va a elegir pone lo que siente. Por lo tanto, no es tal que uno está... si fuera racional el voto, ganaron los candidatos más educados, ganaron los candidatos más preparados, etcétera, etcétera. O con mejor plan de gobierno. O con mejor plan de gobierno, porque me lo leo. Así que yo creo que ese es un planteamiento snob de cierta élite que en la práctica nunca ha funcionado. La gente vota con la emoción. ¿Y cuál es la emoción con la que vota la gente? ¿A favor de o en contra de? O sea, ¿a favor de algo con entusiasmo o con odio y negación? La emoción negativa es mucho más fuerte. Y recuerda también que las redes sociales y lo digital, por diseño, están hechos para la emoción. Esa es la razón por la cual es imposible ponerse de acuerdo en ninguna discusión, ¿no? Uno comienza a tirarse mensajes y siempre el mensaje de cambio es negativo contra el status quo. Y ese es el mensaje que genera más movilización. Hacer cosas a favor es mucho más difícil. Y nos pasa a todos, eso es humano. Tú tienes una mala experiencia en un restaurante y te la acuerdas por 20 años. Pero una buena experiencia en un restaurante... Y la subes a las redes. Claro, pero una buena experiencia en un restaurante se te olvida. Por lo tanto, las emociones negativas generan más impulso, generan más movilización. Eso está medido. ¿Qué consejo le daría ya para terminar esta entrevista a ese nuevo electorado que consume información política de la manera que usted nos explicó, de manera muy rápida, muy densa, sobre todo digitalmente, no necesariamente verificando las fuentes, en una contienda de 3 meses donde hay una sola vuelta con un electorado tan disperso y con un tablero político cambiante por una decisión judicial? ¿Cuál sería, digamos, el consejo para tomar en este campo una decisión lo más informada y consciente posible? Yo creo que tienen que ser conscientes ellos de que les llegó su momento, de que ellos van a definir qué futuro vamos a tener de aquí a los próximos años. Ellos ya tienen el país en sus manos, es decir, ya generacionalmente están allí, ¿no? Están allí y ya comenzó, en octubre vimos algo de eso, por lo tanto hacer un esfuerzo por nutrirse de información lo más sana posible, ¿no? Esa generación también tiene, digamos, la dificultad de que se ancla a ideas y temas y se queda allí, ¿no? Por la dinámica de las redes sociales, por cómo está hecho ese sistema emocional. Por lo tanto, hay que atreverse a dudar, hay que atreverse a cuestionar y, de nuevo, saber que en las manos de ellos está el futuro de Panamá. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Domínguez, a usted también por acompañarnos hoy en De Frente con Sabrina Bacal. Nos vemos aquí en 15 días.